estábamos hablando de esta regla y es muy sencillo. Esta regla dice es del todo preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando yo leo, hay veces tengo un supuesto de que, por ejemplo, la palabra, demos un ejemplo más sencillo, la palabra mundo. La palabra mundo en la Biblia tiene muchos significados y hay muchas palabras que tienen muchos significados, pero el contexto, la frase de la cual hace parte esta palabra mundo nos va a dar como la claridad acerca de lo que quiere decir. Déjeme darle un ejemplo sencillo. La cita más conocida nuestra es Juan 3:16. ¿Conocen Juan 3:16 todos? Sí. Claro. Entonces Juan 3:16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la gran pregunta, si yo pienso que la palabra mundo, y eso es lo que hay veces pasa cuando uno está leyendo la Biblia, que la palabra mundo solo tiene un solo significado, pero la palabra mundo tiene varios significados y el contexto inmediato o el contexto unos párrafos antes y unos párrafos después me van a dar claridad a qué se refiere. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, hay otra escritura en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice, no améis al mundo. Entonces, por un lado tenemos Juan 3:16 y por el otro lado tenemos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, que dice, no améis al mundo. Entonces, ¿por qué Dios ama al mundo? Entonces, esta regla dice, es del todo preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. Entonces, como esta palabra hace parte de una frase, entonces miramos. Por ejemplo, Juan 3:16, repito la escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ustedes qué pensarían que significa esta palabra mundo ahí? La humanidad. Las personas. Exactamente, ahí significa la humanidad, pero no siempre va a significar la humanidad. Como les dije, la palabra mundo tiene varios significados y que lo que no se necesita ser un experto. Leer la Biblia es lo más sencillo. Además tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que fue el que inspiró la palabra, que fue el que sopló a cada uno, ayudó a cada uno de los escritores para que pudiera ser inspirado por el Espíritu Santo para escribir esto. Y ese es el mismo espíritu del autor. No tenemos al autor que escribió Pablo o Pedro o el escribiente que usaron en el momento, pero tenemos el Espíritu Santo que inspiró esa palabra y que nos va a ayudar a entender. Ahora, vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo, dice la escritura, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué significaría entonces la palabra mundo ahí? ¿Significa humanidad? No, ahí no significa humanidad, sino todo lo que comprende las conductas y las costumbres de todas las personas que viven alejadas de Dios. Ajá. Realmente lo que significa es esa corriente, es una corriente que realmente dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando yo estoy teniendo en cuenta esta regla, es que yo digo el significado de la palabra, tengo en cuenta el conjunto del que hace parte esta palabra. En Juan 3:16, en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Entonces uno mira eso exactamente qué significado tiene porque el contexto lo da. Para eso se hace muchas veces necesario leerlo varias veces. No basta solo con leerlo una vez. Uno vuelve y lo lee. Y hay veces no es donde nosotros, pensando con Juan 3:16, entonces yo digo que siempre que dice la palabra mundo, entonces es la humanidad. Eso no es cierto. Porque algunas veces tiene otro significado. La palabra mundo tiene, por lo menos ahí tengo yo una presentación, como 7 o 8 significados.
que realmente tiene esta palabra mundo diferentes significados. Entonces, esta regla dice, lo vuelvo y la señalo o la recuerdo. Las palabras en su sentido, para tener el sentido de las palabras, es preciso tomar la palabra en el sentido que indica el conjunto de la frase. Es preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. Entonces, cuando tú estás leyendo un pasaje de la Escritura, puede pasar de esa manera. Veamos un ejemplo y quiero mirarles que ustedes busquen un momento su Escritura, miren la palabra y abran su Biblia en Romanos 7. Versículo. Ya vamos a mirar los varios versículos, porque vamos a ver un ejemplo aquí muy, muy bueno. Romanos 7. ¿Sí? Vamos a mirar el versículo 2. Y la palabra que vamos a ver es la palabra ley. ¿Lo leo? Yo lo tengo, yo lo puedo leer. Dice, Okay. Nueva versión internacional, leo. Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que ya la unía a su esposo. Vamos a mirar la palabra ley. Ahora vamos al mismo Romanos, capítulo 7, pero ahora el versículo 23. Dice, versículo 23. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Entonces aquí encontramos la palabra ley en un mismo autor, en un mismo capítulo, donde en el versículo 2 tiene un significado y en el versículo 23 tiene otro significado. Entonces, ¿cómo sacar el significado de esta palabra? ¿Cómo entender el significado de esta palabra en cada versículo? Pues la ley dice que es necesario mirar esta palabra en el contexto inmediato donde está, de la frase que hace parte. Entonces vamos a mirar la más fácil, que es Romanos 7:23. Será un significado de la palabra ley, es la ley de Moisés. ¿Sí? En la Biblia, cuando habla es la ley de Moisés o la Torá. También la ley se refiere a los mandamientos, a los 10 mandamientos, al decálogo. Pero voy a leer otra vez Romanos 7:23, a ver si realmente ese es el significado de esta palabra ley. Dice, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. ¿Será que el significado son los 10 mandamientos? No. ¿Sí o no? No. ¿Qué piensas? No. Bueno, ¿será que el significado es la Torá? No puede serlo porque dice que es la ley del pecado y la Torá no es una ley de pecado. Okay. Es una ley Entonces, que es exactamente. Entonces, ¿qué creen que es la palabra ley acá? Como lo que lo ha regido hasta el momento, sus conductas que han sido regidas por su naturaleza hasta ese momento, creería yo. Sí, sí, alguien también escribió en el chat que se refiere a una naturaleza, ¿sí? Esa es la naturaleza que me inclina al mal. Y mira que no es tan difícil, pero ¿qué es el problema que nosotros tenemos? Es que inmediatamente cuando vemos la palabra ley, estamos dándole siempre el mismo significado. Y cuando hacemos esto, realmente caemos en malas interpretaciones. Pero el contexto del versículo del cual hace parte me ayuda a entender qué significado tiene.
Dice, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo, o sea, está hablando desde una ley interna, de esa ley que es la naturaleza pecaminosa. Dice, de mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado, es esa naturaleza que me inclina a hacer el mal. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Entonces, el significado aquí no se refiere ni a la Torá. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces la gente coge un versículo y dice que la palabra ley significa esto y luego nos dan versículos que realmente el contexto muestra claramente que no hay forma de interpretarlo de esa manera. Ahora, vayamos otra vez a Romanos 7:2, que es donde se menciona la palabra ley, pero ahora el escritor Pablo le da otro significado, le da otro significado aquí basado en lo que está, el contexto en lo que hace parte esta palabra. Versículo 2. Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. ¿Qué creen que significa esta palabra ley en ese momento? Una norma, una regla. Sí, una regla. Como una conducta social. Una conducta social. Entonces, no es aquí la palabra ley, no es la naturaleza pecaminosa, es esa ley que realmente es una conducta que había. O sea, cuando una persona se casaba, pues mientras esta persona estaban vivos, pues la ley decía que debían quedar casados por toda la vida. Pero cuando la persona muere, entonces eso es lo que está diciendo este pasaje. Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que le unía a su esposo. Ahora puede casarse de nuevo si la persona quiere. Entonces, esto es importante, mirar el contexto en el cual hace parte la palabra. No, por favor, no caigamos en ese error que mucha gente le da siempre el mismo significado a la palabra ley. Y empiezan a decirnos a nosotros que la ley significa siempre lo mismo. Entonces, cuando uno hace eso, pues va a sacar cosas que no tienen, que realmente no son lo que el autor está diciendo. Vamos un momento a Santiago 2, hablando también todavía de la ley. Perdón, quisiera hacer una pregunta, Eduardo. Sí. ¿Sería un argumento, sería algo que uno podría decir, es por esta razón que debemos leerlo como en varias versiones? Porque a veces uno pues encuentra que algunos textos como que especifican mejor exactamente qué es lo que se quiere decir. A veces de pronto no se utiliza ley, sino como lo que se pensaba en esa época, por ejemplo, como para tomar el pasaje que acabas de mencionar. ¿Sería un buen argumento entonces para volverlo a comparar con versiones cuando estemos leyendo? Sí, es muy bueno. Recuerden que las versiones son traducciones del original y es muy importante mirar las versiones. Ahora, las versiones me van a ayudar a tener una claridad más sobre el pasaje. Y sí, o sea, por ejemplo, en la presentación que les traía, por ejemplo, muchas veces la Biblia que nosotros estábamos usando mucho tiempo fue la Reina Valera del 60. Y la Reina Valera del 60 tenía un idioma que realmente muchas de estas palabras no son como ahora. Por ejemplo, demos un ejemplo sencillo, la Reina Valera del 1909, que fue la versión antes de la Reina Valera del 60. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, versículo 1, la Reina Valera del 60 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero en la Reina Valera de 1909 dice, en el principio crió Dios. Porque en el 1909 la palabra crear no se usaba así, sino se usaba la palabra de crió, que es como crear. Entonces, sí, las versiones nos ayudan en ese aspecto, pero también una limitante que encuentra uno aquí es que algunas versiones ya dan como una interpretación sobre el pasaje. Por eso no solamente casarse con una versión, sino mirar varias versiones. Por ejemplo, cuando Natalia, muchas veces ella predica y dice, este versículo en tal versión dice así, otras versiones dicen así, otras versiones dicen así, porque te da más claridad. Pero si tú no
no eres una persona que quieres ir a las versiones, pero yo te animo a que mires versiones. Yo te animo a que le pierdas el miedo. Las versiones son muy sencillas. Yo me acuerdo una vez que yo estuve leyendo el libro de Eclesiastés y que hice un estudio sobre el libro de Eclesiastés y lo que hice fue coger y leí 7 versiones y escogía la versión que era más clara para ese versículo y luego transcribí todo y lo envié a unas personas que querían eso. Entonces, pero al lado le colocaba qué versión era, porque la versión me ayudaba a tener, como tú dijiste, una claridad más sobre eso. Algunas versiones dan más claridad, otras versiones no me dan esa claridad. Pero ¿qué dice esta regla? Yo vuelvo y leo varias veces el mismo pasaje en el contexto. Si no me ayuda solo el versículo, entonces miro el versículo antes, el versículo después, y eso me da más claridad. ¿Eso contesta como tu pregunta? Sí, perfectamente. Gracias. No, con gusto. Vamos a Santiago capítulo 1, 25. Aquí va a aparecer otra vez la palabra ley. Santiago 1, 25. Dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Esa es la Nueva Versión Internacional. Aquí habla de una ley perfecta que da libertad. Esta ley perfecta que da libertad, ¿serán los mandamientos, los 10 mandamientos? ¿O será la Torá? No, es la ley de amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás como a nosotros mismos. La ley de, pues miremos el contexto. Yo les digo, hay que volver a leerlo. Y dice, pero se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella. Entonces, ¿a qué ley se está refiriendo? Entonces uno vuelve y mira el contexto. A los mandamientos, ¿no? A Cristo. Versículo Santiago 1:25. ¿Será que se refiere a Cristo? Yo creería que es como la ley de Moisés que se habla en el Deuteronomio, porque habla que te bendecirá por tu obediencia, y en ese momento en Deuteronomio creo que se habla de la maldición o sea, las cosas por ser obediente y las cosas por no ser obediente, y pues se refería como a esas prácticas basadas en la ley de Moisés. No sé si estoy errado. Vuelvo y les animo. Uno mira ahí el versículo 25. Entonces, como de pronto el versículo 25 no me da una claridad sobre esto, entonces voy a leer los versículos antes y el versículo después. Entonces voy a leer Santiago capítulo 1, versículo 19 hasta el versículo 27. Dice, por eso, amados hermanos míos, todos, ¿qué versión es? Bueno, dice así, por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar, para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. Pero ponga en práctica la palabra y no se limite solamente a oírla, pues se estará engañando usted mismo. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero cuando se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, no se aparta de ella, sino ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Según este versículo, entonces, ¿a qué se refiere esa ley perfecta? La palabra de Dios. Exactamente, se refiere a la palabra de Dios, y cuando uno mira un poco más y vuelve y lee, se está refiriendo realmente a la ley de la gracia de Dios, a la ley que el Señor trajo, una ley perfecta, porque yo sigo leyendo y dice el versículo 26,
Si alguno de ustedes se cree religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. O sea, la regla dice, cuando yo cojo un versículo y cojo la palabra ley y empiezo a pensar y esto no es difícil, es muy sencillo. Todos nosotros tenemos, vuelvo y digo, el Espíritu Santo que nos ayuda realmente a dar una correcta interpretación del pasaje, pero es necesario mirar el contexto, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Hay una oración muy bonita que me fascina, que es un salmo, es el Salmo 119, y dice: abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Cuando tú le oras al Espíritu Santo, Él te va a dar entendimiento. Él escucha eso, porque la Biblia dice que una de las tareas más importantes del Espíritu Santo es guiarme a toda la verdad, recordarme las palabras de Jesús. Eso lo tenemos en el libro de Juan, en el capítulo 15, 16, 14, 15 y 16. Entonces, es muy importante que nosotros estemos leyendo el versículo, pero mirar toda la frase en su contexto. Ahora, si eso no me ayuda como a dar como una claridad, pues es muy bueno que entonces usted lea todo el libro. ¿Cuál es el problema con esto? Que hay algunos libros muy largos. Soy consciente de eso. Por ejemplo, el Génesis son 50 capítulos, Éxodo son 40, Job son 42. Y yo me acuerdo cuando leía Job, para poder entender un poco más la profundidad de Job, tener completamente, yo leía los 42 capítulos en una sola sentada. Me tardaba 2 horas y 10 minutos. Pero cuando uno va leyendo la escritura y la lee y realmente detenidamente, entonces el Espíritu Santo le va a uno sembrando y dando claridad sobre esos pasajes. Ahora, estamos en la palabra ley, ley perfecta, estamos en el libro de Santiago, estamos en el capítulo 1, estábamos viendo el versículo 25. Para dar una interpretación de ese versículo, alguien dijo que se podía referir era a Éxodo, a Deuteronomio, pero cuando leemos el contexto inmediato, o sea, desde el versículo 19 hasta el versículo 27, encontramos que esa ley perfecta se refiere a la palabra de Dios. Ahora, mire conmigo un momento, ahora, en el libro también de Santiago, en el capítulo 2. No. No lo. Perdón. Versículo 10 dice así: porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandamiento, ya es culpable de haber fallado todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Es decir, que alguien puede no cometer adulterio, pero si mata, ya ha violado la ley. Entonces, ¿ahí qué significa la palabra ley en ese versículo 10 y en el versículo 11? Los 10 mandamientos. ¿Quién fue la que dijo? Yo, Alexandra. ¿Y cómo acertaste eso tan bien? ¿Fue muy difícil? No. ¿Por qué? ¿Qué dice esta regla? Esta regla dice es que yo leo todo el contexto, miro el contexto, y ahí está hablando de los 10 mandamientos. Entonces no es tan difícil. Algunos dicen, no, si ahora la palabra ley tiene diferentes significados, va a ser difícil leer la escritura, ahora eso va a ser, no es difícil. Volvemos a decir, el Espíritu Santo nos guía, nos muestra, nos habla, pero el contexto nos da una claridad de que se está refiriendo a los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque menciona 2 de los 10 mandamientos. Entonces, mire que la ley perfecta de la cual hablaba en el capítulo 1, ahora está hablando de otra ley. Esta ley sí son los 10 mandamientos. Y esto es muy importante, que lo dije antes. Puede ser que el mismo autor use la palabra ley, pero la está usando con diferentes significados. A mí no me sirve memorizar los significados que tiene la palabra. No tengo que hacer eso. Lo que tengo que hacer es volver a leer con detenimiento, leer
el contexto, leer y voy a lograr entender que realmente a qué se refiere. Ahora quiero leer el versículo 12, porque es increíble. Estoy en Santiago capítulo 2, ahora voy al versículo 12 y el versículo 3. Hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da libertad, pues a los que no tienen compasión de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio. Aquí está hablando de la ley, pero ¿qué significado tiene la ley? ¿Ahora son los 10 mandamientos? Aquí dice que es una ley que nos da libertad otra vez. Jesucristo. No, aquí cuando dice que la ley que nos da libertad se refiere realmente a la ley de la gracia, a la ley de la gracia. A guardar la palabra. No, la ley de la gracia es que, recuerden, la palabra gracia es regalo, ¿sí? Y cuando nosotros pensamos en regalo, la palabra gracia, es que dice, y Jesús fue el que empezó a traer lo que es la gracia. Juan dice sobre eso, porque la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Y entonces, ¿por qué sé que aquí es la ley de la gracia? Porque realmente estas fue las cosas que Jesús enseñó. Dice, de la manera que ustedes quieren ser tratados, así traten a los demás. Y aquí habla muy claro, dice, hablen y vivan como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, pues a los que no tienen compasión de otros tampoco se les tendrá compasión. O sea, está hablando de yo tener compasión hacia la gente para que la gente me tenga compasión. Cuando yo juzgo a la persona, pues realmente la persona va a juzgarme a mí. Y dice la escritura aquí en este pasaje, en versículo 13, que realmente la gracia, el no juzgar a la gente, triunfa sobre el juicio. ¿Y qué es lo que uno normalmente hace? Uno normalmente siempre está juzgando a las personas. Y Jesús nos habló sobre esto. Pero vuelvo al mismo punto, es que leamos el pasaje en varias veces y el contexto inmediato nos da una claridad sobre lo que está significando. Y recuerden, puede ser que el mismo autor use varias veces en el mismo libro la misma palabra, pero tiene diferentes significados de acuerdo al contexto en el cual está siendo usado. No sé si aquí tienen una pregunta o esto queda claro. Podría definitivamente pensarse entonces que dependiendo del contexto en el que se está hablando, cuando se refiere a ley, puede estarnos hablando de algo como la ley de la gracia, que es algo que se nos presenta como, por ejemplo, en tema de conducta que lo hablábamos, o algo que así hacía la gente, o también puede estar refiriéndose a los 10 mandamientos. Entonces no podemos pasar ligeramente, leer ley, sin realmente considerarlo en el contexto que se está leyendo. Eso sería como mi conclusión, ¿no? Esa es la conclusión y esa es la conclusión cierta. Vuelvo y digo, realmente, ¿qué es lo que pasa? Que uno no mira el contexto, uno ya tiene, lo que pasa es que cuando tú lees la Biblia, especialmente, tú hay veces traes ya una idea, pero una de las cosas que quiero animarles acá, yo estaba hablando ayer con un amigo, el amigo es cristiano, está pensando, buscando una iglesia, y en la iglesia donde él está yendo ahorita, él dice, es que la iglesia tristemente se ha quedado en esa iglesia donde él está yendo, se quedó en los años 80. Las canciones que cantan son de los años 80, las prédicas que hablan es como si fueran del año 80. Entonces hablábamos sobre eso, que el Espíritu Santo siempre es nuevo. Él hace nuevas cosas, Él trae nueva revelación. Entonces lo que al decir nueva revelación es que de acuerdo a lo que tú has vivido, de acuerdo a lo que tú has crecido en los caminos del Señor, Él te va a traer más claridad. ¿Cuántos versículos tú antes considerabas que eran de esta manera, pero en la medida que has crecido te has dado cuenta que así no eran? Porque el Espíritu Santo te fue dando claridad, te fue realmente trayendo más luz, pero también el ver el contexto te va ayudando. Y el usar, como dijo alguien, las otras versiones nos van a dar más claridad.
No sé si hay alguna pregunta ahí sobre esto. Lamento que realmente no haya podido tener la presentación. Lamento que realmente hayamos perdido tanto de la clase y pues no hemos podido hacer más ejercicios. Pero no sé si tienen preguntas, José Dimas. No, Eduard, está bien. Sí, hubiera sido bueno lo de la presentación, pero estaba revisando el correo y no llegó. Ok, está bien. Ok, No problem, no problem. ok. Podemos tomar otro ejemplo sencillo. Vamos un momento para ver otro ejemplo sencillo que el tiempo nos da. Vamos a Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. Dice, es evidente que por la ley ninguno se justificará para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, ¿qué significará en este contexto esta palabra en el versículo 11? Y es evidente que por la ley ninguno se justificará para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Pues así es la ley mosaica. Exactamente, la ley mosaica. Pero uso este versículo, ¿por qué uso este versículo? Porque la palabra aquí, ley, está ligada a otra palabra que nos dice y nos da como una claridad de la palabra fe. ¿Sí? La ley mosaica realmente habla de hacer las cosas y si uno hace esas cosas, vive por ellas. Pero realmente aquí nos da claridad de que el propósito de Dios no era que usted tuviera la palabra de Dios para obedecerla y vivir por ella. Pero hay gente que cree eso, que cuando uno guarda la palabra de Dios, va a vivir por haber obedecido la palabra de Dios. Nos da un bienestar el obedecer la palabra de Dios, el hacer la palabra de Dios nos da un bienestar, nos deja cosechar cosas buenas, ¿sí? Pero algunas veces uno no hace la palabra de Dios, pero nosotros no es la que nos va a dar vida. Lo que nos dio vida a nosotros fue el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Y cómo creímos ese sacrificio de Jesús en la cruz? Pues ahí está el versículo 11 que cita Habacuc 2:4, que dice, el justo por la fe vivirá. Y cuando tú lees todo... Sí, en el chat hay algunas anotaciones. Están preguntando que si se podrían dejar algunos versículos de tarea como para practicar. Entonces, si en este momento tú no los tienes para dejar de tarea, podríamos enviarlos al correo. Si quieres, después me los compartes y yo los comparto con ellos para que ellos hagan el ejercicio. Ok. Listo. Entonces sí, pero por ejemplo, versículos, hay algunos versículos por ejemplo, les dejo de tarea Gálatas capítulo 3. ¿Por qué? Porque cuando tú lees Gálatas capítulo 3, al leer Gálatas capítulo 3, te vas a dar cuenta que aquí en el versículo 11 está hablando de la ley y luego al final del capítulo está diciendo el propósito de la ley. Ahí les animamos pues a aquellos que vayan al campamento. Estuvimos en el campamento este fin de semana, el lunes festivo, fue muy, muy, muy bueno y precisamente nos hablaban de esto. ¿Qué es lo que pasa a uno? Yo, por ejemplo, recuerdo que una vez se tocó el tema de que nosotros debíamos guardar toda la ley.
Y recién yo llegué a la iglesia, estaba ahí en la iglesia, empezaron a decir, pero hay que guardar toda la ley. Si yo no guardo toda la ley, entonces realmente no voy a tener la aprobación de Dios, no voy a estar bien con Dios, Dios me va a amar menos. Y entonces, pero decía yo y pensaba, ¿por qué no leen, por ejemplo, Gálatas capítulo 3 y lo leen completo y empiezan a mirar? Y es ahí donde vuelvo y les digo, uno qué hace cuando está leyendo la escritura, es necesario tener un lápiz, tener de pronto un cuaderno o tener una Biblia que quiera subrayar. Yo le animo que usted tenga una Biblia que subraya, pero después cuando vaya a leer, lea en otra Biblia que no esté subrayada, porque eso le va a ayudar a usted a ver cosas nuevas. Porque cuando ya tiene las cosas que están subrayadas, otra vez vuelve y se enfoca en ellas, ¿sí? Entonces, cuando tú lees, por ejemplo, Gálatas capítulo 3, te das cuenta que en el versículo 11 habla de que uno no puede ser salvo por la ley, por el guardar o tener una aprobación delante de Dios por guardar la ley. Entonces, gente, por ejemplo, hace que el Shabbat, dice que hay que guardar las fiestas, que es más, aún por ejemplo, el ayuno, que si usted no ayuna, pues entonces pierde el favor de Dios, pero si ayuna, ahora usted recibe un favor más grande de Dios. Y entonces, claro, viene usted y se siente cargado y dice, sí, yo tengo que hacer eso. Aún podríamos hablar sobre, es necesario y Dios quiere que nosotros traigamos nuestros diezmos, como dice la escritura, traer todos los diezmos a la casa de Dios. Pero hay gente que dice, si usted no diezma, Dios no lo va a bendecir, si usted no. Entonces le colocan una carga a uno, pero otra vez, cuando usted mira el pasaje, por ejemplo, en este caso, Gálatas capítulo 3, en todo el contexto, luego nos dice en el versículo 19, dice, en adelante, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Me fascina este versículo porque hay gente en la iglesia cristiana que tienen una adoración excesiva hacia los ángeles. Y aquí la Biblia habla de los ángeles y que los ángeles, Dios trajo la palabra de Dios a través, se la dio a Moisés a través de unos ángeles. Pero en el Nuevo Testamento no encontramos eso. Esa es por el contrario, sí encontramos los ángeles, los encontramos aquí en Gálatas capítulo 3 y luego en Hebreos 1, el último versículo de Hebreos 1 donde dice que los ángeles están para servirnos a nosotros. En Hebreos 13 dice que mucha gente hospedó sin darse cuenta a ángeles. Y eso realmente no es una adoración. Pero bueno, sigo leyendo porque el propósito es de la ley. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios sí es uno. ¿Contradice la ley a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera dar vida, aquí está, el propósito de la ley no fue dar vida. Y ahí está. El propósito de los 10 mandamientos no fue que yo tuviera vida, que por guardar la ley, por hacer la ley, no me va a dar vida. A mí lo que me da vida, Juan 10:10. Sé que es un versículo que ustedes lo saben, pero la mayoría de la gente solo cita la primera parte. El ladrón vino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Está hablando de Jesús. Entonces, quien me da vida a mí es Jesús, mi relación con Él, mi intimidad con Él, buscarlo. La ley fue dada para que pudiera dar vida. La justicia sería verdaderamente por la ley, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a los creyentes. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Señalar que uno es pecador. Señalar, dejarnos encerrados en el pecado, dejarnos claramente que nosotros necesitamos desesperadamente un Salvador. Ahora, si usted sigue leyendo, va a encontrar aquí la Reina Valera del 60 dice ayo. La nueva versión internacional dice cuidador o tutor. ¿Qué es un ayo? O un cuidador o un tutor. Eso es una figura que había en la época que Pablo escribió. Era una persona que le enseñaba a los niños pequeños. ¿Y qué hacía? Les daba conocimiento. Entonces, ¿qué dice la Biblia que es la ley? Me toma de la mano para llevarme a Cristo.
El propósito de la ley no fue darme vida. El propósito de la ley fue tomarme de la mano para llevarme a Cristo y decir, Jesús, soy pecador, necesito un Salvador, necesito de ti. Ahora, yo les puedo dar otros versículos con mucho gusto y les puedo dejar otras tareas y yo me comprometo a mandárselos a José Dimas para que él entonces los pueda enviar. ¿Listo? Pero mira, la ley dice, la regla dice muy claro, un versículo o una palabra debo mirarla en su contexto inmediato, mirar detenidamente. Si al principio no entiendo bien, vuelvo y leo. Si no me basta con ese versículo, leo los versículos anteriores como hicimos ahorita en Santiago capítulo 1:25, que algunos pensábamos que esa ley perfecta se refería a eso cuando el pueblo estaba en los dos montes y desde un monte se decían las bendiciones y desde otro monte las maldiciones. Entonces pensamos que la ley perfecta es cuando se decían desde el monte las bendiciones. No, la ley perfecta en el contexto, leímos desde el versículo 19, encontramos que se refiere a la ley perfecta, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Y eso cómo lo hicimos? Sacamos unos momentos, sacamos unos instantes y leímos el pasaje antes y después. Lo leímos detenidamente varias veces. José Dimas, creo que ya es la hora. Sí, Edward, se nos acaba el tiempo, se terminó la horita, pero muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Edward. Sí, te recomendaría preparar algunos ejercicios para enviárselos a correo a todas las personas y los que estén interesados en hacerlos que los hagan, idealmente todos. Y bueno, la próxima semana, con el favor de Dios, estará Andrés. Él había solicitado hacer la sesión hoy, pero se le presentó un inconveniente. Esperamos que ya la otra semana sí esté y bueno, pues él estará dirigiendo la reunión. Entonces, yo quedo comprometido, tan pronto tú me envíes, les hago llegar a todos los versículos o los pasajes en los cuales puedan hacer ejercicio.